vamos a empezar con la charla de hoy. Y bueno, nosotros, como ya bien nos presentaron, muchas gracias, somos parte del Instituto de Nanotecnología Aplicada. Y bueno, esta vez hablaremos sobre el diseño de tejidos 3D. Ahora, como ya fueron muy amables en presentarme, mi nombre es Edith y las áreas de especialidad que tengo son en biomateriales e ingeniería de tejidos o nanomedicina regenerativa también. Y bueno, para comenzar con esta charla, ¿con qué debemos de enfocarnos? Bueno, es que ahora los hombres, o bueno, todas las ciencias de investigación lo que están buscando es lograr unir entre los diferentes dispositivos y materiales naturales un sistema vivo a un sistema sintético o un sistema sintético, enfocarlo hacia un sistema vivo. Entonces, esta unión ha traído muchísimas ventajas, pero sin duda alguna también ha traído muchísimos retos, porque las cosas, ya cuando ellos se dieron cuenta que querían crear estos mismos sistemas que se acoplaran a sistemas vivos, se dieron cuenta que no era tan fácil. Entonces, para esto vamos a comenzar con cómo comenzó todo este desarrollo y toda esta investigación. Bueno, comenzamos desde Leonardo da Vinci, en el cual, bueno, él se inspiró en el cuerpo, en la belleza, la geometría, se dio cuenta que, pues, aunque nosotros, pues, nacemos y respiramos y hablamos nada más así, a lo mejor sin percatarnos, lo que mecánicamente, físicamente y biológicamente y un montón de áreas implica poder tener estos diferentes, pues, funcionamientos. Él se dio cuenta que, bueno, existe cierta belleza, cierto grado de complejidad y que, bueno, no éramos entes nada más, pues, diseñados, por así decirlo, aleatoriamente. Entonces, para nuestra área que nos va a interesar, entramos con los biomateriales. Y existen muchísimas definiciones sobre qué son biomateriales. Hay algunos que los enfocan ya a sistemas pues muy complejos que necesitan estar adentro del cuerpo y en contacto con los fluidos. Sin embargo, abarca muchísimo más. Decir biomateriales, tenemos esta definición 1991 por la Sociedad Europea de Biomateriales, en donde los define como que son aquellos materiales los cuales van a poderse utilizar para evaluar, tratar, corregir o reemplazar cualquier tejido, órgano o función en el cuerpo humano. Entonces, no es solamente que estén por dentro, sino cuando nosotros vamos al hospital, que si nos ponen un curita, que si nos ponen una venda, que si nos hacen un corte, nos cosen, cualquiera de estas acciones, hasta una ya más compleja, a lo mejor una cirugía, un trasplante, pues todo esto abarca biomateriales. Y eso hay que tenerlo también bien definido porque hay veces que nos vamos con otra idea. Ahora, existen tres características principales, obviamente hay más, pero estas son las principales que debemos de cubrir para poder diseñar nuestros materiales. Debemos de trabajar con la biocompatibilidad, va a ser aquella en la cual dependiendo de cómo vaya a interaccionar con el cuerpo, van a existir diferentes cuando un material se coloca dentro del cuerpo o sobre el cuerpo, existen diferentes reacciones. Puede que cause una alergia leve pero controlada, puede que forme una cápsula fibrosa, puede que permita que conviva con los tejidos y finalmente lo que nosotros buscamos para la mayoría de estos casos es que se amarre con estos tejidos. Entonces, dependiendo de cuál vaya a ser la interacción que tenga nuestro material con este implante o este material con el cual nosotros estemos trabajando, pues vamos a poder definir el grado de biocompatibilidad que tenga. Ahora, otro aspecto muy importante también es la biodegradabilidad. Esta es, ok, ya está dentro del cuerpo, ya está conviviendo con un tejido o ya sea por adentro, o por afuera. Y ahora, ¿cómo es que este se va a desechar? ¿Ok? Queremos que dure mucho tiempo, queremos que se degrade y si se degrada, ¿cómo se va a degradar? ¿En dónde se va a conservar o en dónde se va a ir deteriorando este material? ¿Cómo va a ocurrir este proceso?
Entonces, eso es otro punto importante que debemos de considerar. Y bueno, finalmente las propiedades mecánicas. Esta es ya una característica que dependiendo del área en la cual nosotros queramos trabajar, nos debemos de enfocar también en las propiedades mecánicas. Si queremos trabajar con piel, si queremos trabajar con huesos, ¿qué hueso es el que nosotros queremos trabajar? ¿Qué zona de la piel es la que nosotros queremos trabajar? ¿Por qué? Porque la piel de nuestra cara no tiene las mismas propiedades mecánicas que la piel de nuestras manos y los huesos de nuestra cabeza no tienen las mismas propiedades mecánicas que los huesos de nuestras piernas. Entonces, dependiendo del área en la cual nosotros queramos trabajar, pues van a ser las propiedades mecánicas en las cuales tenemos que tener consideración. Ahora, dentro de los biomateriales, pues existen los materiales que normalmente ya conocemos en ciencia e ingeniería de los materiales, que son los de origen sintético. Los metales, los polímeros, las cerámicas y los materiales compuestos, que son la unión de alguno de estos o una mezcla. Vamos a ver que podemos jugar para poder acercarnos a las propiedades mecánicas o a las características específicas que nosotros queremos. Pero también hay biomateriales que son de origen natural. Y en este caso vamos a ver primero los autoinjertos. Estos van a ser aquellos en donde si nosotros necesitamos algún reemplazo, no sé, de piel o de hueso, nos van a quitar a nosotros un poquito, van a tomar una cierta sección de nuestro tejido y lo van a colocar en la zona dañada. Este autoinjerto es el que va a poder cubrir el 100% de la biocompatibilidad, es completamente nuestro, entonces no vamos a tener ningún problema. Ahora, obviamente tiene una cierta característica a considerar, que es la cantidad de material que nosotros podemos pues autodonarnos o hacernos un injerto, porque pues podríamos deteriorar pues otra sección de nuestra piel o de nuestro hueso. Entonces ahí existe como que este delimitado entre si se puede utilizar o no se puede utilizar. En caso de hueso, normalmente retiran de la cadera y en caso de piel, normalmente retiran del glúteo o de la pierna. Ahora, cuando es un aloinjerto, aquí este tema ya nos va a sonar un poquito porque es aquellos cuando estamos utilizando un trasplante. Entonces va a ser de otra persona, la cual debe de cumplir con ciertas consideraciones, grupo sanguíneo y muchísimas cosas ya muy específicas para que nosotros como receptores pues no exista algún rechazo. Hay veces que sí llega a haber un rechazo, entonces esto se tiene que ya estudiar un poquito más, hacer más pruebas, porque hay veces que aunque pueda ser de la misma familia, podemos resultar alérgicos o que nos cause algún cierto rechazo. Pero sin embargo, ese es el que más conocemos y que también funciona muchísimo. Y finalmente vamos a tener a los cero injertos. En estos son aquellos los que provienen de un animal. Los que más se utilizan son las vacas, los cerdos y el material que normalmente se utiliza para estos casos es hueso. ¿Por qué? Obviamente ya estamos trabajando con un animal, si en el halo injerto teníamos problemas de biocompatibilidad y que pudiera causar algún efecto tóxico o alérgico, si proviene de un animal, pues ahí se incrementa muchísimo más. Y aquí, ¿cuál va a ser el punto crítico? La limpieza. Dependiendo de la limpieza que se tenga para poder desnaturalizar, quitar pues partes orgánicas, fluidos, todas estas pues tejidos que ya vienen en estos huesos, en este caso específico, pues sí se retira y se tiene un estricto control con muchos procesos de esterilización, puede funcionar. Y muchas veces es lo que hacen para ciertas zonas, por ejemplo, para algunas cirugías maxilofaciales, lo que hacen es que nos ponen una esponjita, un hueso, el cual va a provenir de un animal.
Obviamente aquí existe también otro tema porque pues entre más limpio, más sofisticado sea el proceso de purificación, obviamente el costo empieza pues a aumentar considerablemente. Entonces, si se llega a utilizar y bueno, si nosotros tenemos un adecuado proceso de limpieza y de garantía que todo va a estar completamente bien, se puede utilizar en muchas ocasiones y el más común es el hueso. Entonces, si nos damos cuenta, hay muchísimos puntos de vista o muchísimos materiales con los cuales podemos trabajar para estas aplicaciones. Entonces, si nos pasamos en la historia, pues existen muchísimas cosas que eh, han sido de gran importancia, por ejemplo, conocer procesos de esterilización, conocer procesos de antisepsia, de sepsia, no sé, también los antibióticos, la idea de poder diseñar sistemas más complejos, utilizar también la matriz extracelular, que es algo muy importante para los biomateriales. Y bueno, ahora lo que ya se está haciendo es, ok, vamos a trabajar con materiales, pero también poderlos diseñar a la medida y para esto el uso de las impresoras 3D ha dado muchísima ventaja para poder trabajar estos sistemas complejos. Ahora, las impresoras en 3D normalmente han tenido su boom, a lo mejor hace unos 10 años, 5 años, pero el desarrollo de estas ya tiene muchísimos años más, pero bueno, apenas están trabajando con estas aplicaciones en donde ahora estemos utilizando células o conocer un poquito más el ambiente que necesitamos para poder diseñar estos tejidos. Entonces, por eso sale como que este boom de poderlos utilizar, pero sí es importante mencionar que no es algo completamente nuevo porque se dieron cuenta que poder diseñar estos biomateriales y para cualquier área no es simplemente elegir un material y que no sea alérgico o que tenga las propiedades mecánicas, estas características que vimos al principio que les dijeran de las importantes, pero sin embargo se dieron cuenta que había muchísimo más cosas en las cuales tenían que tener cuidado. Por ejemplo, primero debemos de ver en qué sitio, qué aplicación nosotros queremos trabajar, resolver un problema. Después debemos de diseñar el dispositivo, hacer diferentes ensayos o pruebas para, bueno, estudiar o testear nuestro material ya completo. Aquí ya nos pasamos la síntesis. Esto ya tenemos nuestro material final, ahora que sigue. Después vamos a hacer diferentes test mecánicos, toxicológicos, vamos a conocer si este proceso puede llevarse a una industria o se va a quedar en el laboratorio, si es viable, si no es viable. Entonces, todo este diseño, fabricación, después ya nos vamos con algunos ensayos in vitro, luego in vivo, luego en silicio, luego también en algunos análisis clínicos y en cada una de estas etapas de testear, obviamente pues son muchísimos protocolos y muchas cosas en las cuales debemos de garantizar que pues todo nuestro proyecto está completamente sustentado para que no puedan existir tantos errores o tantas fallas. Entonces, hay que analizarlo también desde un punto ético, legal, que tan viable es estar haciendo lo que nosotros estamos haciendo, estamos afectando otra vida, otro paciente, psicológicamente también, es apto lo que estamos haciendo, el proceso al cual vamos a someter a este paciente, psicológicamente él cómo lo va a resentir. En el caso de que, bueno, estemos trabajando con algunas prótesis, en donde, bueno, se pueda ver visible esa cirugía o ese cambio que nosotros estemos proponiendo. También hay que ver la viabilidad económica y empresarial. Puede que diseñemos la cura para la mayor enfermedad que pueda existir, pero si cuesta, no sé, 50 millones de dólares poderlo desarrollar, pues obviamente nuestro campo o nuestro mercado se va a hacer muy pequeño. Entonces también debemos de conocer la viabilidad económica y bueno, finalmente ya hacer estas pruebas en personas en donde no vamos a empezar
con personas sanas, sino primero se empieza a trabajar con personas que donen su cuerpo a la ciencia. Entonces van a ser aquellas personas que ya tienen alguna enfermedad terminal y ellas están dispuestas a probar cualquier tipo de material o medicamentos, cirugía, todas estas pues rutas novedosas, pero no son para salvar su vida, sino simplemente para conocer cómo es que va a reaccionar esa nueva alternativa. Se aprueban estas etapas, si es viable o no es viable, se pasa a la siguiente etapa en donde vamos a proponerlo como un método alternativo en el cual para las personas que tengan el padecimiento que nosotros ya estamos trabajando y le estamos dando una solución, pues se les dice, ok, tenemos esto, pero realmente no sabemos si va a funcionar, si no va a funcionar, si te va a traer algunos eventos pues contraindicados y en vez de beneficiarte te pueda pues ocasionar algún tipo de enfermedad o alguna otra cosa. Entonces, todo esto es con abogados, es un tema muy delicado porque podemos afectar su vida. Si los resultados siguen siendo tan buenos como en todos estos testeos, finalmente ya pasamos a un cierto grupo en el cual a las personas pues ya se les pueda decir, ok, mira, tenemos esto se está probando, está funcionando bien, ¿te interesaría tomarlo? ¿Sí o no? Ok, aquí está la garantía de, bueno, ya ven que hasta cuando nos tomamos los medicamentos dice, este producto puede causar esto, este producto no sé qué, no se recomienda en tal edad, no se recomienda durante un uso tan prolongado. Entonces, todas estas cositas que nosotros leemos en los medicamentos es porque pasaron por estos diferentes ensayos y si no puedes resolverlo de cierta forma, algún efecto contraindicado, pues lo puedes especificar, así las personas van a poder estar conscientes de que, bueno, puede que les cause algún efecto. Obviamente sí, pues consumen muchísimo más o dependiendo de lo que nosotros estemos trabajando, realmente dependiendo del área que nosotros nos queramos enfocar, pues van a ser pues las pruebas que vamos a hacer, pero sin embargo, siempre estas etapas, que es lo que nosotros nos gustaría llegar. Y algo muy importante y que luego con los amigos que tenemos, cuando surgió este tema de la pandemia, ellos decían, no, ya apenas llevábamos un mes y ellos ya decían, no, es que ya están empezando a trabajar con las vacunas y yo creo ya para julio ya van a estar las vacunas y se va a acabar todo y yo nada más los escuchaba y era de, no inventes, o sea, todo ahorita, todas estas etapas y consideraciones, si nosotros no contamos con los recursos, me refiero, o sea, no es un centro de investigación tan fuerte en el cual nosotros vamos a ir avanzando poco a poco, vamos a ir acercándonos con los expertos en esa área, vamos haciendo ahí algunos ensayos, nos aprueban, vamos a hacer otro comité de bioética, nos aprueba y así vamos avanzando poco a poco. Si nosotros lo trabajamos de esta forma, este proceso se tarda hasta 15 o 20 años. Entonces, imagínense ahorita con esta pandemia poder desarrollar esta vacuna es un acontecimiento mundial. Entonces, estos 20 años, ellos lo hicieron en 6 meses, pero 6 meses nos estamos refiriendo que son laboratorios con casi recursos ilimitados, que también hay que tomar en consideración la otra parte, que luego les digo, híjole, es que no es para que se desanimen, sino para que ustedes tomen en consideración pues todo el panorama que radica poder trabajar con biomateriales. Es que no solamente salvar a la humanidad como eso ya pudiera significar, pues muy importante, sino que también el laboratorio que se gane la comisión, por así decirlo, o que sea la vacuna que salga primero sin mostrar efectos adversos, pues obviamente va a vender un montón de vacunas a todo el mundo. Entonces su laboratorio pues también va a subir de nivel, va a tener muchísimos más ingresos y bueno, ahí estaríamos hablando de un laboratorio pues de gran potencia. Entonces, ahorita como han escuchado en las noticias, por ejemplo, AstraZeneca, nadie ha dicho, solamente dijeron, y no sé si ustedes lo investigaron, solamente dijeron que había mostrado con el grupo de testeo de los voluntarios, que había mostrado unas reacciones alérgicas.
En la mayoría de los casos no especificaron qué estaba sucediendo, pero investigando lo que estaba causando es un daño en la médula. Entonces, aquí ya es otra cosa, o sea, no solamente es que nos ayude con este virus, sino que vean cómo estas pruebas, por tan sofisticado que nosotros lo estemos haciendo, y tanto tiempo de investigación y que son súper expertos los que están trabajando en esta área, pues vean cómo en 6 meses no alcanzan a cubrir pues todas estas fallos o estas cosas en las cuales puede fallar. Entonces es algo que les comento, poder hacer todo esto en esta laminita suena muy fácil, bueno, que me junto con un abogado, con un ingeniero, con un médico, con un economista, tengo un montón de dinero y ya la hice. No, hay muchas cosas y vamos a ver que entra una organización que se llama FDA y que ella va a estar monitoreando pues cada una de estas etapas y que también ella va a tomar nuestro material, por así decirlo, y realizar las pruebas para garantizar que lo que nosotros estamos sustentando, estamos diciendo, corresponda a los resultados que nosotros estamos mostrando y así garantizar pues que todas las personas que puedan consumir o utilizar nuestro material, medicamento, dispositivo, etcétera, realmente pueda estar sin mayor problema más que los que nosotros a lo mejor podamos especificar como contraindicados. Entonces aquí me salté muchísimos años, pero poder trabajar con estos sistemas y la idea de poder crear materiales de acuerdo a la anatomía del cuerpo, la vamos a llamar biomimetismo. Y bueno, aquí tenemos a Otto Smith, 1950, él creó un nervio humano. Entonces de aquí parte esta idea de poder crear sistemas que sean completamente iguales al cuerpo y bueno, ya después se dieron cuenta que pues hay muchas cosas en las cuales hay que tener consideraciones. Ahora, no sé si conozcan a Neuralink y bueno, hace un año ellos mostraron y esto si lo leemos en artículos ya es algo que ya se está haciendo, que ya tiene más de 3 años que se está trabajando, pero que sin embargo esta empresa lo soltó a la luz y dijo, ok, nosotros vamos a estar trabajando con un chip, lo vamos a implantar directamente al cerebro, vamos a ayudar a que se lleve la retransmisión a nivel neuronal de la información que se esté perdiendo o se esté dañando, vamos a poder ayudar a personas con Alzheimer y no solo eso, sino que vamos a poder monitorear ese chip que te implantemos en el celular, en el cerebro, directamente en el celular. Entonces aquí surgió un montón de cosas, controversia también de a ver si es cierto, pues es una empresa que tiene, estamos hablando de Elon Musk, entonces que tiene, por así decirlo ahorita, bastantes recursos. Hace un mes mostró los avances y lo que él hizo es que ya colocó su chip en un cerebro de cerdo. Entonces, él ahí va, está diciendo que ya está haciendo esta unión con la imagen que empezamos de un sistema vivo y un sistema de tecnología. Entonces, aquí vemos, ellos están utilizando el robot Da Vinci, en donde, bueno, es un robot completamente sofisticado, se utiliza para cirugías muy precisas, en donde, bueno, cualquier movimiento puede ser una catástrofe, entonces está utilizando tecnología de última punta y como les comento, no es el único, hay muchísimos artículos que podemos encontrar en estas revistas científicas, pero sin embargo fue el primero que lo externó y que bueno, está teniendo, vamos a ver que muy buenos resultados. Ahora sí, para poder crear diferentes materiales que se puedan asemejar a las mismas dimensiones, estructuras, propiedades mecánicas y así poderlo aplicar en un sistema vivo, existen muchos, pero sin embargo uno de los mayores exponentes para esta área son las impresoras 3D. Ahora, hay muchísimos tipos de impresoras, hay unas que utilizan temperaturas muy altas, hay otros que utilizan polvos, hay otros que utilizan luz ultravioleta, resinas, entonces hay un montón de estas
Pero, sin embargo, la idea es poder diseñar completamente a la medida algún objeto y que nosotros tengamos completamente el control, desde cómo queremos hacer este crecimiento, el tamaño del filamento, qué filamento vamos a estar utilizando, el diámetro, tamaño, estructura interna, todas estas consideraciones que, bueno, nos permiten diseñar las impresoras 3D. Y si a estas impresoras 3D nosotros la aplicamos hacia un sistema vivo, vamos a estarnos refiriendo a trabajar en ingeniería de tejidos. Y para poder trabajar con ingeniería de tejidos hay tres puntos de vista importantes en los cuales podemos trabajar. Podemos trabajar desde hacer ingeniería celular, podemos trabajar también con ingeniería de materiales y podemos trabajar también con ingeniería de tejidos, en donde en cada uno de estos tres bloques pues va a estudiar muy específicamente cómo se comporta un sistema o cómo se puede crear o qué características son las importantes para poder diseñar un sistema y poderlo aplicar a la zona que nosotros nos interese. Y en este caso, al que nosotros nos interesa es la impresión en 3D. Entonces, aquí vamos a ver que hay muchísimos polímeros y materiales los cuales se pueden trabajar para hacer ingeniería de tejidos. Entonces tenemos, no sé, la colágena, alginato, hidroxiapatita, nanotubos de carbón, óxido de grafeno. Y bueno, ahí hay como que el grafeno también que tenía su tema controversial de que si era tóxico, que si no era tóxico. Y bueno, ese problema solamente es dependiendo del número de capas con el cual nosotros estemos trabajando, es si nos vamos a meter en problemas o todo va a funcionar muy bien. ¿Y en qué consiste esta área de la bioimpresión? Bueno, que nosotros podamos diseñar desde un software de computadora la arquitectura que nosotros buscamos. Eso nosotros lo extrapolamos a un archivo que se denomina STL. Es un archivo en el cual, bueno, trabajan las impresoras 3D. Entonces, en nuestro modelado que nosotros estamos haciendo, aquí vamos a poner todo. Por adentro, como queremos, la textura, el tamaño, todas estas consideraciones geométricas del diseño o del material que nosotros queramos imprimir. Cuando nosotros exportamos este archivo, pero ahora a las impresoras, aquí vamos a poder mover otros tipos de parámetros que son netamente de la impresora. ¿Qué velocidad de extrusión? ¿Qué ancho de filamento vamos a estar ocupando? La temperatura en la cual se va a ir depositando este material, la velocidad, cómo es que se van a ir moviendo estos tres ejes a la hora que se está depositando nuestro material, si vamos a estar trabajando con una plancha caliente, si no. Entonces todos estos parámetros son netamente de la impresora. Eso no lo podemos definir en nuestro modelado en computadora. Ahí solamente es el arreglo que tenemos, pero en la impresora es cómo lo vamos a trabajar. Ahora sí, vamos a pasar este archivo a darle la instrucción a la impresora de que se imprima y finalmente vamos a tener nuestro material en 3D. Para estas técnicas de bioimpresión existen diferentes técnicas con las cuales podemos trabajar, en donde vamos a tener bioimpresión por extrusión, bioimpresión con chorro de tinta y bioimpresión asistida por láser, en donde vamos a poder trabajar con diferentes tipos de tintas. Entonces aquí viene algo también muy importante que se puede trabajar. Hay algunas que trabajan con células, las cuales están inmersas en una matriz polimérica. Hay veces que si las trabajamos de esta forma, nosotros le decimos a las células, ok, quiero que crezcas con esta geometría. Es como si nosotros definiéramos el crecimiento, después las sometemos hacia un ambiente en el cual ellas vayan a crecer, vayan a madurar. Podemos retirar el polímero o trabajar con un polímero que se degrade y finalmente nosotros tener esa estructura que buscamos completamente de estas células. Entonces, eso es lo que se puede hacer, pero bueno,
vamos a ver que cada una de estos diferentes tipos de tecnología, pues obviamente va a tener ciertas consideraciones, ciertos polímeros con los cuales puede trabajar, va a tener ciertas ventajas, ciertas desventajas también. Entonces, de aquí radica en que cada una de estas tecnologías que podemos trabajar, pues hay que tener bien presente qué es lo que se puede hacer con la naturaleza de esa impresora que nosotros estemos utilizando. Entonces, para estas biotintas, pues hay un montón de cosas que podemos trabajar. Células inmortalizadas, células madre, también podemos utilizar células del propio paciente o también de algún donante, en el caso que nosotros estemos trabajando con estas células nada más. Pero bueno, vamos a ver que también existen diferentes materiales polímeros, los cuales los podemos utilizar por sus propiedades mecánicas. Recordemos que trabajar con células no es tan fácil tampoco porque tienen ciertas características con las cuales pues se puede afectar su crecimiento. Entonces se están buscando otras dos rutas o otra ruta adicional a trabajar con células, sino trabajar a lo mejor con un material, con unos polímeros y después a estos recubrirlos con células y ya con eso garantizamos que estas células puedan adecuarse hacia nuestro diseño que estemos planteando. Entonces aquí viene como el otro punto de vista. ¿Queremos trabajar con células o podemos trabajar con materiales poliméricos por sus propiedades mecánicas y a ellas las podemos recubrir a estas piezas con diferentes células? Entonces, ¿en qué se va a tratar todo esto? Encontrar nuestro sitio dañado, nuestro tejido que nosotros queremos reemplazar. Hacemos uso de diferentes imágenes médicas, como algunas tomografías. Después con nuestra computadora diseñamos la zona que nosotros necesitamos, las características que tenga. También estas impresoras nos dan la ventaja de poder crear piezas completamente a la medida y que sean únicas para cada paciente. Y con lo cual, bueno, que no existan tantos problemas como que se está moviendo, como que no se unió bien, sino que realmente se puedan adecuar al sitio que nosotros queremos trabajar. Y finalmente, utilizando células, utilizando nada más estos biopolímeros, poder construir nuestra pieza que nosotros buscamos. Ahora, ¿por qué estamos hablando de diferentes polímeros? Porque recuerden las propiedades mecánicas. Dependiendo del tejido, del hueso, de lo que nosotros queramos estar trabajando, son las diferentes propiedades mecánicas que tiene y que nos debemos de acercar muchísimo. Porque si nosotros trabajamos con un material que sea más duro o que sea más blando, pues no va a cumplir con las características necesarias para esa zona en específico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos una fractura, no podemos colocar un material metálico que sea más fuerte porque lo que estaríamos haciendo cuando esta persona brinque o realice algún esfuerzo es que el hueso y el implante metálico que nosotros colocamos no van a tener las mismas propiedades mecánicas y lo que pudiéramos hasta llegar a causar es romper el tejido que esté en contacto con nuestra pieza metálica. Entonces no es lo que queremos y por eso aquí viene esta imagen de, bueno, hay que tener en consideración que cada uno de los tejidos con los cuales nosotros contamos está completamente especializado para cumplir cierta actividad en específico y también sus propiedades no solamente físicas sino que también mecánicas son diferentes. Entonces aquí vamos a tener diferentes huesos, orejas, narices, también hay algunas vejigas que ya se han creado. Entonces la idea es trabajar con un sistema muy específico y adecuarnos a las características que tiene este tejido. Por ejemplo, aquí también viene algo muy importante de estas impresoras, la microporosidad o nanoporosidad que puede tener este sistema. Recordemos que somos completamente basculados, entonces van a estar un montón de venas, va a estar llevándose un montón de procesos, van a estar todos estos fluidos atravesando estos diferentes tejidos
y lo que nosotros buscamos es no obstruir y tampoco eliminar ciertos procesos, sino acercarnos lo más que se pueda a esas características en específico. Entonces hay muchos análisis en los cuales nos podemos perder un montón. Por ejemplo, aquí vienen diferentes tipos de espesores que tengan nuestro depósito. ¿Cómo nosotros queremos hacer este crecimiento? ¿Qué diámetro es el que nosotros estamos buscando? ¿Más grande, más pequeño, más fino, más robusto? También, cuando se están depositando cada una de estas capas, ¿cómo es que queremos que cada una de estas capas se vayan amarrando? Las queremos que apenas estén interaccionando, queremos que se fusionen un poquito. Entonces, ¿cómo es que nosotros queremos que se lleve esta unión entre cada una de las capas? Ahora, vamos a ver que existen diferentes niveles de complejidad, en donde el más fácil, pudiéramos decir, son los tejidos en 2D, y aquí tenemos algunas imágenes en el caso de piel ya bioimpresa y de hueso plano. Entonces aquí simplemente vamos a tener ciertas consideraciones y nada más. Después nos vamos a estructuras tubulares huecas. Entonces aquí, si se dan cuenta, no solo es la porosidad que pueda tener, sino qué geometría es la que también queremos que tenga esta, qué diferentes fluidos, qué cierta resistencia mecánica necesita. La mayoría de estas aplicaciones para el cuerpo se utilizan normalmente polímeros porque son blandos, son flexibles y con eso se pueden acercar a las propiedades mecánicas. Obviamente se utilizan y se trabajan diferentes materiales compuestos para asemejarnos muchísimo más a estas características. Y bueno, también la idea de poder colocar fármacos o poder colocar algún enzima en específico que estimule alguna función muy específica también. Entonces aquí tenemos el caso de vasos sanguíneos. Después, el nivel de complejidad sigue avanzando un poquito más, llegamos a órganos huecos, en donde la primera idea fueron las vejigas. Entonces, estas se tenían en consideración que pues ya era algo pues un poquito más sencillo, porque la vejiga solamente se considera que pues es una bolsa que conserva un cierto líquido y después se abre, se cierra y dependiendo de eso pues nosotros orinamos o contenemos la orina, pero se dieron cuenta que bueno, no solamente con tener el mismo diseño, pues las células sabían que tenían que contraerse o tenían que pues relajarse, por así decirlo. Entonces se dieron cuenta que pues no era tan fácil. Entonces por esto va subiendo este nivel de complejidad. También hay algunos investigadores los cuales están trabajando para poder recrear diferentes aparatos, órganos sexuales, como es el caso de una vagina, para estas personas que lleguen a tener algún problema en esa zona o de otras personas que quieran, bueno, tener esta vagina. Ahora, si nos hacemos la vida un poquito más difícil o trabajamos con cosas más complejas, vamos a tener ahora órganos sólidos, en donde, bueno, aquí hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, el primer corazón artificial impreso con una impresora 3D se dio en el 2019. Entonces aquí vamos a ver este científico, el cual este es el tamaño del corazón artificial. Hay algunas personas que dicen, wow, qué sorprendente, pero pues todavía falta mucho. Hay muchas cosas que nosotros luego vemos en internet y decimos, no, ya estamos súper próximos a que el próximo año vayamos a ir pues al hospital y pidamos un trasplante, un riñón, un pulmón y ya no lo imprimen y ya. Pero no, o sea, realmente vean, esto es el mayor avance que se ha dado. Pudieron recrear un corazón de ese tamaño, pero ya cuenta con los ventrículos, ya cuenta con los diferentes microcanales y también tiene una tinta especial para poder recrear estos vasos sanguíneos. Entonces, hasta ahora ese es el modelo que más semejanza ha tenido, pero yo siempre le digo a los diferentes amigos, híjole, pero
no es del mismo tamaño, no lo están probando con sangre, entonces ya será muy parecido, pero todavía no está funcionando. Entonces, esa idea de que ya en unos años vamos a poder reemplazar un corazón, pues todavía no está tan cerca. Y también hay algunos otros como los pulmones, hígados, que también ya se están acercando cada vez más a poder tener estas diferentes arquitecturas lo más semejante que se pueda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Ok? ¿Qué cosas sí ya se están trabajando y qué cosas sí podemos decir ya la impresión 3D ya está aquí, ya está listo? Con los tejidos 2D, con las estructuras tubulares huecas, con los órganos huecos hay todavía muchas cosas que trabajar, todavía hay mucho que hacer y con los órganos sólidos, pues eso ya todavía está a largo plazo, todavía hay muchísimas cosas que hacer. Y bueno, aquí tenemos que la persona que desarrolló este análisis de qué tan viable o no sigue siendo, se realizó el año pasado por la Fundación de Instituto Roche. Entonces veamos que pues muchas áreas sí están trabajando. Aquí tenemos otro ejemplo de bueno cómo es que se va llevando esta idea, tomar las imágenes, hacer el diseño, seleccionar el material, ya sea un material compuesto, un material sintético, natural, utilizar matriz extracelular. Después, si nosotros le queremos pues colocar diferentes células para asemejar a lo mejor que nuestro tejido pueda funcionar, que las células ya cuenten con las instrucciones necesarias para ayudarle a no solamente tener la pieza, sino que ya cuente con células y que las células en teoría ya sepan lo que deben de hacer. Y un corazón cómo funciona, si nosotros agregamos células, en teoría que las células ya sepan cómo deben de trabajar. Entonces, cada uno de estos pasos, por eso me gustó mucho esta imagen, hay mucho que trabajar. Después, si resolvemos esto, pasamos a la bioimpresión y aquí viene también otra cosa. ¿Qué tipo de bioimpresora es la que voy a utilizar? Y finalmente ya probarlo en un sistema vivo, o sea, cómo es que está reaccionando, si se están madurando, cómo reacciona dentro de los fluidos, del estrés mecánico, cómo es que vamos a poder trabajar con ellos. Ahora, como que hay veces que decimos, híjole, no, pues suena bien, bien a futuro, como que no hay mucho que hacer. Aquí está esta gráfica en la cual, si pueden ver, hay muchas cosas en las cuales podemos trabajar, desde poder crear modelados en 3D, poder trabajar diferentes biofilamentos, poder crear nuevas bioimpresoras que se adecúen a alguna característica que nosotros queremos en específico, poder dar a conocer o estudiar muchísimo más algún tejido muy específico para así poder hackear de cierta forma como que el arreglo y diferentes bioprocesos que ocurren dentro de este tejido. Entonces hay muchísimas cosas en las cuales se puede trabajar. Y aquí tenemos algunos otros ejemplos, algunos nervios, hueso, orejas, algunos también válvulas cardíacas. Entonces hay un montón de cosas que sí se están haciendo y esto es lo que podríamos decir realmente lo que sí se está haciendo en impresoras 3D. Entonces, si se dan cuenta, estas diferentes aplicaciones con esta idea de ya poder tener un corazón artificial, un pulmón artificial, perdón, pues todavía falta bastante, pero sin embargo sí se está avanzando significativamente para estas áreas. Ahora, entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Bueno, pues nosotros nos fuimos por hueso. Y los huesos vamos a ver que es una estructura completamente sofisticada. Nosotros lo podemos ver muy fácil y decimos a lo mejor que hasta sin chiste, porque es algo que podemos observar muy de cerca. Por ejemplo, cuando vamos a comer alitas, pues nosotros nos están dando una alita, ¿no? O una pierna. Entonces nosotros no lo comemos y ya como que eso es el acercamiento más de cerca que tenemos. O cuando alguien se fractura, es así, bueno, se le rompió el hueso, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Pero si nosotros le metemos esta ingeniería de tejidos, de saber cómo es que está estructurado,
¿Cómo es que está este arreglo? Vamos a ver que es muy sofisticado, porque no solamente tiene un arreglo a macro escala, en el cual vamos a tener el hueso esponjoso y el hueso liso, sino que va a tener un arreglo micro y un arreglo nano, en el cual va a estar estos cristales de hidroxiapatita de 3 nanómetros unidos a una triple hélice de colágeno. Entonces vamos a tener una triple hélice de colágena, nuestro cristal de hidroxiapatita, otra vez triple hélice de colágena como se puede ver en la imagen. Y esta unión de este nanocompuesto natural lo que hace es que nuestros huesos puedan ser duros y a la vez que tengan una cierta flexibilidad. Entonces, todo este arreglo o estas características específicas vienen desde nano. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Ok, vamos a estar trabajando con hueso, hay que conocer qué necesitamos. Ok, hidroxiapatita. La hidroxiapatita vamos a ver qué es el mineral con el cual se forman nuestros huesos. Entonces, aquí está. Sintetizamos nuestro nanohidroxiapatita, la cual nosotros la sintetizamos en una forma en la cual coincidiera con la hidroxiapatita natural. En este caso la comparamos con hidroxiapatita bovina. Entonces vemos todos estos planos cristalinos, difracción de rayos X, todo está muy bien. Después de eso, nos pasamos a no solamente utilizar hidroxiapatita, sino utilizar un compuesto. Entonces utilizamos hidroxiapatita porque es la fase mineral, entonces queremos estimular a que el hueso se regenere, por lo cual utilizamos hidroxiapatita. Después, si puede existir alguna propiedad en la cual alguna infección, algo extraño que empiece a ocurrir, bueno, le podemos agregar plata, en la cual si nosotros trabajamos con una cierta cantidad de plata, podemos conservar este efecto bactericida sin afectar el sistema y finalmente le incorporamos óxido de grafeno para que tuviera estas propiedades mecánicas necesarias. Entonces, con estas características, nosotros diseñamos este material para poderlo utilizar. Entonces, una vez evaluadas las propiedades que tuvo esto, pues pasamos a la siguiente etapa, realizar nuestro biofilamento. Entonces, lo que hicimos fue colocar este compuesto en una matriz polimérica. En este caso, nosotros utilizamos PLA. Entonces, trituramos los polvos, después utilizamos una extrusora para poder obtener nuestro filamento y esta fue una de las primeras pruebas que nosotros realizamos. Aquí ya en una relación que nosotros consideramos, pues ya tenemos nuestro compuesto en nuestro biofilamento. Después de eso, lo que nosotros hicimos fue poder trabajar pues con estas bioimpresoras. Entonces utilizamos un software especializado, estuvimos trabajando pues para conocer realmente las características que tenía la impresora que nosotros íbamos a utilizar, la microporosidad a la cual podíamos llegar. Entonces, estas fueron algunas pruebas en plano y también ya con un volumen, porque lo que nosotros queríamos era una estructura tridimensional. Después de eso, estuvimos ya imprimiendo para realmente ver si o qué tanto variaba. Ya ven que luego hay unas consideraciones que dicen que tienen algunos dispositivos, pero ya cuando lo ponemos a la práctica, pues vemos que a lo mejor y no son estrictamente esos, sino que se acercan un poquito, entonces realmente conocer pues el nivel de resolución que nosotros teníamos. Después hicimos ya con este proceso de conocerlo, pues cómo es que reaccionaba, cómo nosotros trabajábamos y finalmente imprimimos una pieza de un hueso esponjoso y también lo que están viendo es un hexágono, el cual fue impreso con este material compuesto. Entonces, aquí tenemos la idea de nuestro huesito, poderlo trabajar. Después, obviamente, hay que pues ya analizarlo. Se hicieron diferentes ensayos mecánicos y cosas de materiales que nosotros normalmente estamos familiarizados, pero para darle este toque vivo o este toque biológico que nosotros necesitábamos,
pues lo primero que nos pedía pues era analizar pues las características que tenía al reaccionar con algunas bacterias en específico. Entonces hicimos algunos análisis in vitro. Entonces ahí tenemos nuestro polvo y tenemos también nuestro biofilamento, obviamente por las propiedades que pues es un tubo. Bueno, vamos a ver que el efecto antibacterial que tenía pues no se ve tan grande como los polvos, pero sin embargo sí se presentaron. Después de eso nosotros diseñamos, bueno, si utilizamos un polímero el cual se vaya degradando y a la vez que se va degradando vaya liberando nuestro material y que con eso, bueno, estimule a que las células se acerquen a nuestro material, convivan de cierta forma y se vaya degradando mientras empieza a ser colonizado por estas células. Entonces trabajamos con un polímero el cual, bueno, la idea es que se degrade. Disculpe, doctora. ¿Sí? Dime que ya me pasé. Ya se nos acabó el tiempo, solo Ok. nos queda un minuto. Ok, bueno, voy súper rápido. Ya esto era lo último. Entonces, aquí está cómo es que nosotros diseñamos nuestro material. Propusimos una forma en la cual pudiéramos estar trabajando con con este filamento. Después, algo muy sorprendente, pudimos ya aplicarlo en un sistema en vivo y aquí hay mucho énfasis y es algo que sí debemos de mencionar, no es solamente probar con animales, debemos de someternos a protocolos muy estrictos para garantizar que los animales puedan estar. Entonces aquí está el doctor con el cual nosotros trabajamos con un modelo de conejo en el cual, bueno, aquí nosotros también hicimos diferentes pruebas. Entonces las primeras solamente las realizamos a nivel de piel. Después de eso lo que hicimos fue probarlas en el músculo. Entonces, ok, ya estamos acercándonos al músculo, tallamos un poquito el hueso para ver cómo es que reaccionaba y colocamos nuestro filamento en esa sección. Observamos que tuvimos buenos resultados y finalmente pasamos al proceso de fractura, en el cual, bueno, retiramos para esta característica de regeneración ósea. El hueso sí se puede regenerar, pero en 5 milímetros no. Entonces hicimos este corte y lo que observamos es que sí se regeneró. Obviamente están en una tonalidad medio gris para que no sea tan agresivo. Aquí podemos observar este proceso de regeneración y finalmente nuestro análisis histopatológico, conociendo estas diferentes estructuras, células presentes y que realmente lo que nosotros obtuvimos sí era un proceso de regeneración. Entonces, corriendo, pero sí ya terminamos. Entonces, muchas gracias. Espero que les haya gustado también y que no se desanimen, sigan trabajando en esta área que es muy padre, pero que sin embargo sí debemos de tener en consideración que vamos a ir poquito en poquito. Entonces, muchas gracias a todos ustedes.